La historia de Jorge con Buenos Aires no se entiende sin el amor de su vida. Este zaragozano cruzó el charco para poner fin a más de 3 años de distancia con la que hoy es su mujer. Se vino sin trabajo y sin billete de vuelta y aquí formó una familia y su propia empresa. Jorge, ¿cómo estás? Lo que he tenido que hacer para dar contigo. ¿Cómo estás? Has venido motorizado, ¿eh? Esto es de tu empresa. Esto es de la empresa. Estas máquinas vienen desarmadas de China, en partes, en contenedores, y aquí las armamos, las alistamos, las preentregamos y las distribuimos para toda Argentina. Yo cuando vine aquí, mi trabajo era buscar trabajo. Por suerte en aquel momento había bastante más trabajo que ahora, ¿no? Armé varias empresas o ayudé a armarlas como gerente comercial en la parte de maquinaria, y hasta que un día me decidí a armar la mía. No me arrepiento porque la verdad que me fue bastante bien. ¿Cuánto paga aquí un autónomo? Prácticamente de lo que gana un empresario argentino, la mitad se van impuestos. Estoy contento, económicamente contento, tengo tranquilidad, tengo tiempo para viajar, para ir con la familia a los lugares, para visitar España, Zaragoza. Así que estoy contento. Allá hemos terminado de trabajar, Rubén, así que se acabó la jornada. Si quieres te voy a llevar a conocer el Tigre. Venga, fenomenal. Las calles donde fuimos más que nadie, con temor a comprobar mi soledad. Tigre es donde vives. Tigre es donde vivo, exactamente. Es una zona bastante turística y donde muchas familias van a pasar ahí los sábados. ¿Es caro tener coche en Argentina? Es carísimo. Tener un coche es un artículo de lujo. Por el impuesto de la circulación, que debe ser 7 u 8 veces más caro de lo que pasa en España. El seguro es 10 veces más caro que lo que pasa en España. Con una cuota de seguro que pagas en Argentina, te pagas todo el año en España. Estamos en Tigre, aproximadamente a unos 30 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, yendo para el norte. Este es un lugar que ha de ser conocido por cualquiera que venga a conocer Argentina, es visita obligada. Es el lugar donde se puede disfrutar del río en una ciudad que está llena de gente y llena de asfalto. Jorge, ¿te han pedido una foto? Sí, sí, me estoy haciendo famoso, ¿eh? Sí, la verdad. Son muy lindos, la verdad. Gracias. Adiós. Qué tremendo. Sí, no sé, me ha debido confundir con alguien. Esas son las cosas que pasan por aquí. Yo le hablo en español y encima dice que le encanta la forma de hablar, porque esa es otra. A los argentinos les gusta la forma de hablar de los españoles. Es una nota que tenemos a favor. Aquí vemos lo que define al Tigre, o si lo comparamos con otros lugares de Argentina, el único lugar donde hay o donde podemos encontrar el río. Mucha gente, sobre todo aquí en Tigre, que vive en las islas del Tigre. ¿Alguna gente para ir a casa necesita recurrir a una lancha? Exactamente. Podemos ver que hay lanchas colectivo que llevan a la gente a los lugares de la isla. Lanchas colectivo sería como una especie de autobús en el agua. Y la gente o va en una lancha colectivo o va en un taxi acuático o tiene su propia lancha y se mueve, digamos, en forma privada. ¿Usted por qué recurre a esta lancha? Y para viajar, para llevar provisiones y también para ir al médico. Para ir y venir, digamos, del Tigre acá, del Parnamirí, solamente puede venir en lancha. ¿Cuánto le cuesta cada día coger esta lancha? 350 pesos. 350 pesos, que sería como unos 5 euros. 5 euros más o menos, sí. Buen viaje. Igual. Y buena vida. Ahora vamos a conocer Tigre desde dentro. Vamos a ir con el Perla Negra, que es la lanchita que tenemos en la familia, y ahí te voy a presentar a mi mujer. Ella es mi mujer, Vivi. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Y de dónde eres tú? Yo soy de aquí, nací aquí y lo conocí a él en España, que viví 15 años, aunque bueno, me lo traje. Quiero verla en el show. Nos conocimos en Zaragoza porque ella vivió ahí desde los 6 años. Yo tratándole de hacer la pata a un amigo que quería, digamos, que le hiciera como de Celestino, me acerqué a ella hasta que en un momento dado me dejó a las claras que no le interesaba mucho el amigo y el que le interesaba más era yo. Yo cuando llamé a mi amigo, en un primer momento se lo tomó muy bien. Dijo, oh, qué bien, si no está conmigo, que esté contigo. Pero bueno, después no fue tan así y Viviana, como buena leonina, dijo, aquí quedamos los tres y me lo cuentan. Se aclaró todo y nada, salió beneficiado el señor. Bien, daré de nuevo otra vez. Jorge, qué lujo, ¿no? Esta lancha. Sí,
el Perla Negra. ¿Y cuánto cuesta una lancha como esta? Y más o menos 50.000 dólares, así usada, ¿no? 40 y pico mil euros, sí. Y la compramos porque a Viviana le gusta mucho el río, es muy bonito y es una actividad de fin de semana que está bueno aprovechar si vives aquí. ¿Cómo vamos, Martín? ¿A quién llevamos al volante, Jorge? A Martín, un amigo mío que se conoce el Tigre y todo el delta bastante bien. Este es un lugar de recreo para los porteños, es un lugar de turismo para toda la gente de Argentina. ¿Hay alguna gente que vive aquí a orillas del río? Hay mucha gente que vive a orillas del río. La casa está alta y estos terrenos están altos para que no entre el agua en la casa. ¿Y ese acento mañico dónde quedó? Y el acento mañico queda cuando vamos para allí, porque la verdad que se va mezclando, ¿no? Aquí la verdad que cuando hablas con cualquier acento extranjero, ya sea el español o el alemán, o sea, por muy bien que hables el español y te entiendan, ya eres un extranjero y en algunos lugares pues te pueden cobrar más. Igualmente hay veces que pongo el acento español porque el español aquí tiene fama de ser una persona honrada, honesta. Tenemos buena fama por aquí. Viviana, Jorge, ¿dónde nos habéis traído ahora? Bueno, esto es la bahía de Nordelta, que es un lugar residencial donde vive gente, pero sobre todo la atracción es que están los mejores yates de Buenos Aires. Aquí es donde, si quieres ver lujo, tienes que venir. Es la zona donde viven muchos famosos, hay muchos actores, muchos empresarios. Las hijas de Maradona. Las hijas de Maradona viven por aquí cerca también. ¿Tigre es un lugar seguro? Tigre es un lugar seguro, o sea, dentro de lo que son los barrios de Buenos Aires, te diría que es el más seguro de Buenos Aires. Es muy difícil que aquí haya hechos delictivos. ¿Y por qué fue que os mudasteis a Tigre? Fue por un asalto en San Isidro, llegando a casa donde 4 personas armadas, y ella me mira y me dice, oye, Jor, haz algo que este chico me quiere robar, ¿no? Y ella no se da cuenta de que yo tenía una pistola metida en la boca. Nos hicieron bajar del vehículo, querían entrar en casa, que teníamos una nena de 1 año, logramos que no lo hicieran. Y al final, bueno, nos robaron lo que teníamos y se llevaron el coche, ¿no? Que no estaba ni matriculado. Bueno, después de una tarde de lancha, de turismo, de movimiento y el agua da hambre, así que vamos a comprar una rica carne, unas ricas verduras y le voy a hacer un rico asado. Hombre, el famoso asado, vamos a ello. ¿Qué necesitamos, Jorge? Unos pimientos. Pero tienen que ser grandecitos, ¿eh? Está cara la vida aquí en Buenos Aires. O sea, la verdad que ha subido mucho en los últimos meses, porque se ha devaluado el país y los sueldos de la gente no han subido tanto como los precios, ¿no? Con lo cual, sí, podríamos decir que ahora está mucho más cara que hace 6 meses. Te pido, bueno, la colita de cuadril, un ojo de bife, unas entrañas. Los argentinos se cuidan bien, ¿no? Son bien carnívoros. Son bien carnívoros. Creo que es el país donde más carne se está comiendo por habitante del mundo. Pero es mucho más barata la carne de vaca que en España. El kilo de carne más o menos está a 180 pesos. ¿Que sería cuánto en euros? 4 euros. Bueno, esto va para adentro. ¿Qué llevas ahí en la mano, Jorge? 7 kilos de costillar. Bueno, esta es nuestra casa de Tigre, en Rincón de la Costa. Ahora os voy a presentar a mis hijas, que deben estar por aquí. A ver qué están haciendo. Hola, Andrea. Andrea es la mayor, tiene 18 años, dejó las cositas. Xiana tiene 15 años. Hola. Y es la más alta de la casa. Maika tiene 12 años. Y ellas son gemelas. Y Kenia. Así es, por si no se habían dado cuenta, les ponemos este pañuelo para no confundirnos. Entonces, todas chicas y todas nacidas aquí en Argentina, ¿no? Todas chicas, todas nacidas aquí en Argentina y alguna de ellas tiene la doble nacionalidad, pero no todas, porque es un trámite complicadito para hacer aquí. Y cuando vais vosotras a España, ¿qué veis de diferente con respecto a Argentina? Para mí son como más educados, no sé, ay, no sé, a mí me encanta. Y además, como por ejemplo, pisás la calle y todos los autos se paran y puedes pasar, por ejemplo, acá no, pones un pie en la calle y todos pasan, se cruzan autos. Y además el clima ahí es como más seco y acá hace un montón de calor todo el tiempo. Y familia, estoy viendo por aquí fotos que tenéis en el frigorífico y, por ejemplo, creo que estás tú aquí de joven, ¿no, Jorge? Claro, bueno, de joven no, hace un par de años. Que se la mandé por correo postal a Viviana, porque en esa época no había WhatsApp, no había email, no había nada, era todo carta.
Dice, hola amor, yo soy tu lobo, pero en el sentido más feo de la palabra. Algún día no muy lejano nos reiremos los dos juntos de la cara de este personaje. Ese día habrá merecido la pena todo lo que llevamos de espera. Qué bonito. Muy chulo. Loco por el asado, ¿qué voy a comer hoy? ¿Ahora cuánto tiempo necesitamos para que se haga el asado? Como 2 horitas, o 1 horita y media por lo menos, porque el asado va lento. Pero todo lo bueno tiene que esperar. Hola, ¿cómo andan? Son unos amigos que vienen a compartir el asado y entre ellos está Eduardo, mi suegro, que por cierto es un gran bailarín de tango, ¿eh? Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más penas ni olvido. Bueno, un brindis por el asado y un abrazo muy grande y un saludo cariñoso a mi Aragón querido que la extraño tanto. Bueno, pues os esperamos pronto en Aragón. Que Venga, disfrutéis. Adiós. hasta luego.